que es encantador. Para mí esta es una fragancia muy muy buena, para su costo es excelente. Entonces, ¿cuál es su rendimiento? Muy bueno también. Puede ir tanto de las 6 a las 8 horas en la duración en la piel, su estela. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión vamos a tener la reseña del Azzaro Chrome Legend. Este es un perfume para los amantes de las fragancias verde, fresca, un tanto dulce, frutal, ideales para ponérselo todo el día. Vamos a ver todo lo concerniente a este perfume. Por eso quiero que te suscribas a este canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas este tipo de contenido. Ahí vemos este perfume que fue lanzado en el 2007 por la casa Azzaro y que pertenece a la familia aromática. De entrada ya podemos ver que va un poquito más orientado así también, como te acabo de decir en el inicio, de la frescura. Pero vamos allá con la atomización. Quiero que vean ahí. Buenísima. ¿Qué tenemos a la salida entonces en esta fragancia? Esa brillantez, energía, ese toque vibrante de la manzana verde, té y naranja amarga, lo que crea esa apertura bastante limpia, esa sensación encantadora. Esta es la versión de 50 mililitros, ahí la podemos ver, ese color encantador, su botella para nada especial, ¿verdad? Pero lo que importa realmente es el líquido. Así que de una vez entonces esta fragancia sigue con el almizcle, haba tonka, vetiver, musgo de roble, cedro y ámbar. Como podemos ver, si hacemos hincapié y atención en la construcción olfativa de este perfume, es que podemos indicar que la manzana verde, la naranja amarga y el té pueden ser referencia de las notas de salida, pero pasamos de una vez a las almizcle, ámbar, cedro y este tipo de notas bastante pesadas que por lo general están más presentes en la base de los perfumes, por lo que esta construcción no es tan intrincada con notas de salida, notas medias y bases, sino básicamente notas de salida y base, lo que no hace demasiado difícil este perfume. Creo que va directo al grano. Es ese tipo de perfume que vino directo para hacerte sentir esos toques verdes, frescos y un tanto dulce, un poquito también ahumadito por el haba tonka también, que le da esa característica un tanto dulce y haciendo alusión al tabaco también, lo que para mí parece encantador. En la versatilidad de esta fragancia podemos mencionar que es más ideal para los momentos frescos, pero también esa construcción un poquito más robusta lo hace también ideal para todo el año. O sea, todo el año, específicamente en las noches y días calurosos. Aquí creo que en cuanto a versatilidad está muy bien. Un perfume casual, ideales para ponértelo en actividades diurnas también, como deportes, el gimnasio. De hecho, creo que este es ese tipo de perfume que puede ser utilizado como una fragancia firma. De hecho, conozco personas que poco después de salir al mercado en el 2007, lo han estado utilizando continuamente, botella tras botella, haciendo ya de esta fragancia una identidad propia. Es encantador, esos toques frescos, a la salida brillantísimo, encantador. También puede indicar una inclinación a ese toque afrutado, ese lujo un tantito jabonosito que se puede sentir también de la combinación con la manzana verde. Para mí es encantador. ¿Cuál es el público objetivo de este perfume? En primer lugar, te voy a hacer mención de un concepto que ya he utilizado anteriormente y es evocación a la nostalgia. Es perfecta para aquellas personas que comenzaron en el mundo de los perfumes y que lo utilizaron para ir a la universidad cuando entraron al colegio en sus primeros inicios amorosos. Esta es una fragancia que te dará ese baño de recuerdos muy, muy bellos
Yo no lo utilicé en ese momento, pero sí tiene ese toque de ligeramente clásico, pero a la vez también contemporáneo y juvenil, que es encantador. Para mí esta es una fragancia muy muy buena. Para su costo es excelente. Entonces, ¿cuál es su rendimiento? Muy bueno también. Puede ir tanto de las 6 a las 8 horas en la duración en la piel. Su estela y su proyección son moderadas, pero lo suficientemente buenas para dar una muy buena impresión sin ser demasiado invasivo. Así que es perfecto en este aspecto. Es encantador, se siente muy bien. Realmente es ese tipo de perfume que puedes utilizar todos los días, pero en momentos más casuales. Ya para salidas más formales, actividades de más carácter, habrían otras opciones que pudiéramos indicar para hacerte referencia. El Leo dice de Issey Miyake, y así por el estilo. Algunos puntos negativos que pudiera ser considerado para esta fragancia es que es un aroma que pudiera ser en ocasiones que te puede evocar a otros productos de limpieza o de cuidado personal, como algún tipo de jabón, algún detergente, brevemente, no demasiado, porque estamos acostumbrados a sentir que esos toques de limpieza, las industrias suelen utilizar fragancias como la manzana verde, naranja, limón, etcétera, y en algunos casos puede ser alusión a este tipo de perfume, lo que para algunas personas que han tenido experiencia con estos cosméticos y demás pudiera restarle un poquito más de calidad, haciéndola ver como algo más que no necesariamente sea un perfume. Y esto pudiera ser considerado, depende de tu experiencia, un punto bastante negativo. Ahora bien, no podemos juzgar a la fragancia en ese entorno, ya que todos sabemos que las notas olfativas no son exclusivas de la perfumería. Incluso la alimenticia, la farmacéutica, la de limpieza, detergente y demás utilizan estas notas brillantes, frescas, herbales en algunas ocasiones también, y que van en algún momento ligeramente a hacer alusión a alguna fragancia, pero nada que ver con este aspecto, por lo que yo te recomiendo este perfume. También si tú eres una persona que no soporta mucho las fragancias demasiadas intensas. Ahora bien, este perfume fresco, verde, un tanto afrutado, dulzón, pero no necesariamente quiere dejar dicho que sea leve o muy ligero. De hecho, si te pones demasiados sprayazos o atomizaciones, puede pasar un mal rato con esta fragancia, por lo que puede tornarse bastante pesada y abrumadora. Recuerden que tiene todas esas notas características de ser duradera, almizcle, cedro y demás, por lo que en este aspecto debe ser respetado, pero si se pone de manera adecuada, los recomiendo para aquellas personas que por algún problema de salud no soportan fragancias demasiadas fuertes y quieren algo más ligero y fresco para el uso continuo. Este perfume puede ser ideal para ese tipo de personas. Pero me gustaría que tú en los comentarios me dejes tu opinión de qué piensas de este perfume, si después de ver la reseña lo usarías, o si eres de esos que en la vieja escuela lo usaron y que le tienen bastante cariño y aprecio. Así que ahí te dejo el Azzaro Crown Legend.